Hola hermanos, feliz año, feliz 2025. Mirad, yo creo que hoy es un buen día, al menos para mí. Yo soy una persona que no tomo, y cuando digo que no tomo es que no tomo absolutamente nada, ni me mojo los labios. Entonces, no soy de fiestas y por tanto ayer me retiré a dormir recién comenzado el año, he dormido 8 horas y me he levantado en perfecta forma, dispuesto a seguir la pelea, haciendo lo que estoy haciendo en estos momentos y estando con quien estoy en estos momentos. Pero creo que mientras el resto de las personas que me rodean están descansando, es un buen momento para mí de conversar con vosotros, o al menos de dejaros estas palabras que en un primer día de año tienen buena relación con los propósitos de lo que se pretende lograr y hacer en el futuro inmediato. Y al mismo tiempo quiero hacer algo que en Cuba se conoce como rendición de cuentas, pero que yo explico queriéndoos decir por qué hago lo que hago. Muchos, fruto de la manipulación a la que están sometidos, porque creen que todo lo que se escucha en las redes de cualquiera que habla de alguien es cierto y verdadero, pues muchos dicen, bueno, él hace lo que hace porque es un loco, él hace lo que hace porque es un mentiroso, él hace lo que hace porque necesita completar la pensión de vejez que tiene, él hace lo que hace porque tiene un sentimiento sádico por el cual recibe satisfacción a la hora de reírse del sufrimiento del pueblo cubano. Bueno, esas son las explicaciones que dan, pero no es la explicación real, ¿no? O por lo menos yo tendré derecho a dar mi explicación. Luego podéis creer la explicación que yo doy, no la justificación, ahora lo vais a entender, yo no me tengo que justificar ante nadie, nadie ha hecho por mí lo suficiente como para que yo me tenga que justificar delante de él, y nadie es tan necesario o imprescindible para mí como para que yo tenga que justificarme. Entonces, no se trata de una justificación, se trata de que soy una buena persona a la que le gusta responder cuando tiene tiempo y cuando tiene ganas a muchas personas que sé que realmente sí apoyan lo que estamos haciendo, sí apoyan a mi persona, sí tienen depositadas ilusiones y esperanza en muchas de las cosas que digo. Y sobre todo a ellos es a los que me quiero dirigir con estas palabras de comienzo de año. Mirad, no me quiero repetir porque los que me conocéis hace muchos años, parte de lo que voy a decir ya lo sabéis, pero es más una cuestión de pensamiento que de hechos lo que quiero transmitiros. Yo hace muchos años trabajaba en Cuba. Y trabajaba en Cuba al máximo nivel, fundamentalmente en el giro de negocios de la hotelería, aunque luego me expandí a todos los giros de negocio habidos y por haber en la isla de Cuba, porque fui allá después de haber desarrollado una carrera profesional intensa que hizo que una consultoría contactara conmigo para ofrecerme ir a Cuba a formar a los gerentes, primero de las grandes cadenas hoteleras y después, como os digo, a los gerentes de casi todas las grandes empresas estatales cubanas. Yo había nacido en el Vedado. Lo que pasa es que mis papás me sacaron de Cuba, pues nada más comenzar la revolución. Fueron de los primeros que vieron que era mejor recoger lo que hubiese y salvarlo cuanto antes de que se instalase la revolución con sus criterios de justicia y de equidad. Y acertaron. Realmente acertaron porque yo he podido formarme a un nivel que jamás me hubiese podido formar en la isla y he podido desarrollar una carrera profesional después de una formación no solamente en España sino en Estados Unidos que me ha permitido pues vivir ciertamente bien. Pero claro, cuando
desarrollado una carrera profesional, me tientan con la posibilidad de regresar a la isla después de décadas a formar a las grandes cadenas hoteleras, que eso fue el primer cometido, pues la verdad es que no me lo pensé mucho. Fui para allá. Y resulta que algo sentí al entrar en Cuba. Mirad que estaba en mitad de la revolución, en el apogeo, pero algo sentí que era mío, que era mi casa. Y es verdad que empecé a trabajar con muchas ganas y además con algo que no me había ocurrido nunca. Yo ya había estado en muchos países en temas relacionados con esta formación a gerentes de empresas y su forma de pensar, de conocer las cosas, de enfrentarse a la realidad era totalmente diferente a lo que hace un gerente formado, muchos de ellos en la Unión Soviética, y después desarrollando su carrera profesional en Cuba con una visión socialista que nada tiene que ver con los mecanismos que yo conocía habitualmente para generar ingresos y beneficio en las grandes empresas. Fijaros que me percaté rápido de que muchas cosas las podía decir siempre que no utilizase la palabra capitalismo, aunque el concepto fuese capitalista. Sabía que por ahí atraía la atención porque por otro lado es la lógica. Para hacer que una empresa gane dinero hay que utilizar criterios que el socialismo no da. Y entonces ellos abrían los ojos como platos y veían la lógica de los planteamientos que yo hacía. Y se extendía esa capacidad y esa formación que tenía y ellos mismos pues lo hablarían, lo comentarían. Y el caso es que me empezaron a llamar de todas partes hasta el punto de que terminé dando cursos Open en el mismísimo Palacio de Convenciones al que volveré en 9 días. Fijaros que entonces yo me dedicaba fundamentalmente al concepto de hotelería, por ahí comencé, y el ministro del Mintur, el ministro de Turismo, era Manuel Marrero, y el ministro de Educación Superior, con el que hablábamos de no salirnos de determinados registros en la formación de nivel superior, el ministro de Educación Superior era Díaz-Canel. Entonces eran dos personas con las que habitualmente yo trataba en el día a día, y tengo que decir que por edad, por afinidad de pensamiento, porque sobre todo Marrero es casi más capitalista que yo, y Díaz-Canel mucho más de lo que pensáis, pues fuimos creando unos vínculos que por lo visto despertaron la envidia de muchos. Y algunos lo llevaron hasta la exageración. Daros cuenta que entonces, ni Marrero era primer ministro ni Díaz-Canel era presidente. Entonces había personas que tenían envidia y que tenían poder. Ahora, aunque os parezca mentira lo que os voy a decir, conociéndolo también como lo conozco, Cuba se achica en el sentido de que el castrismo se achica y es más homogéneo porque lo que hacen es defender todos un postulado, pero cada uno personalmente o familiarmente defiende sus propios intereses. Pero el concepto, digamos, motriz, el concepto de unión, el concepto de pegamento, cada vez pega a menos personas. Antes, el concepto era más diverso dentro del mensaje de unidad que el castrismo siempre ha dado. Las familias se peleaban más entre ellos, es decir, no era lo mismo ser afín a Fidel que a Raúl, no era lo mismo ser afín al Minint que al Minfar, etcétera, etcétera. Entonces había ahí determinados choques que al fin y al cabo también era un mecanismo de supervivencia del castrismo creado por Fidel, porque si tú creas poderes que se contraponen, uno defiende al otro, el otro defiende al otro y el que se beneficia es el órgano superior, que es donde estaba Fidel. Así funcionaba siempre. Pero cuando tú desarrollabas vínculos por un lado, aparecían las envidias por el otro, y en aquel momento alguien llevó esa envidia hasta darme lo que entendió una lección definitiva, que fue hacerme perder a un ser muy querido y después evitar que yo me moviese en el otro lado del castrismo
dentro del castrismo, en el otro lado del castrismo, ya os digo que esos enfrentamientos internos que había, y evitaron que llegase todo esto a oídos de Fidel, embarcándome en un avión y prohibiéndome la entrada. Ahí es cuando yo dije que volvería, obviamente volvería, y no pararía nunca en una pelea por regresar libres de ellos. Y esa pelea, a partir de ese tiempo, con un ser muy querido perdido, y con un ser muy querido preguntándome todos los días, siendo muy pequeña, por ese ser muy querido, yo tuve que comenzar una pelea solo, absolutamente solo. Y cuando quise empezar a conocer a las personas que había en la oposición, en los grupos organizados, etcétera, etcétera, me di cuenta que vivían en algo que no me iba a ser útil, en la utopía de la unidad y en el interés diario de conseguir grants y beneficios. Y dije, por ninguno de los dos conceptos van a lograr nada. Ni van a lograr la unidad, ni van a priorizar el concepto de libertad sobre el concepto de percepción de grants, de subvenciones, de ayudas. Pero de esto me di cuenta, desgraciadamente me di cuenta. Y tuve que decir, Ignacio, ponte las pilas porque en esto estás solo. Y empezó mi pelea. Por eso ahora cuando alguien me dice, oye, es que tú dices, oye, es que tú haces, ¿sabéis lo que yo pensé cuando comencé esta pelea de los que decían que hacían o no hacían? Pero yo no me dediqué a ir a sus perfiles a decir, oye, es que no haces, es que tú eres un mentiroso, es que tú estás loco, es que tú no sé. Simplemente dije, no me sirve, lo hago solo. Simplemente dije, no me sirven, lo hago solo. El camino desde entonces ha pasado por muchas vicisitudes. Afortunadamente, yo, por cuestiones empresariales, no por cuestiones políticas, siempre he tenido grandes contactos por todas partes. Y una de las personas que fue un gran empresario antes de ser un gran político fue Donald Trump. Y esa fue mi carta de salvación. Durante años, pero de esto hace años, yo después de contarle qué pretendía y cómo lo iba a hacer, recuerdo que renté un lugar apartado y escondido donde me reunía con enviados del entorno del presidente Trump para pergeñar un plan de actuación. Y generamos un plan de actuación súper meticuloso, que hemos seguido siempre, siempre. Ese plan de actuación contaba con que Trump iba a ser reelegido. Y ese es el único error que ha habido. Trump no fue reelegido y entonces ha habido un impasse de 4 años hasta que Trump decidió volver a presentarse y vimos que iba a lograr el propósito de volver a estar en la presidencia. Pero para seguir un plan que ya diseñamos hace años. Si fue en su segundo año de la primera legislatura y ha estado 4 años fuera, pues hace 6 años que tenemos el plan meticulosamente hecho. Pero es un plan que hicimos los enviados entonces en aquel lugar apartado que renté fuera de la vista de nadie y yo. Y una vez que tenía ese plan, entre ellos y yo fuimos tocando muchísimas puertas hasta lograr generar apoyos reales. Pero esos apoyos reales son vínculos que tenemos que tienen su vida política o empresarial fuera de esta pelea, pero la apoyan. Por eso, yo no los pongo a la exposición de nadie. Afortunadamente ahora ya tenemos suficiente organización como para poder desarrollar en Cuba todo el procedimiento de transición y sobre todo de reconstrucción de Cuba. Y ahora cuando yo digo que el 10 me presento en el Palacio de las Convenciones a explicar lo que tenemos y cómo lo vamos a hacer, no es para justificarme o no es para ayudarle a nadie, me estoy ayudando a mí mismo. Y por el camino ayudo al que quiera ser libre y próspero en la isla. Pero ojo, que yo empecé solo, yo no esperé a nadie.
Y yo no critiqué a nadie, simplemente dije, no me valen para nada. No van a lograr nunca nada, lo hago solo. Luego ahora, por Dios, agradecer lo que estoy haciendo, pero lo lógico es que cada uno hiciese lo que hice yo, no criticar a los que crees que no valen para nada. Simplemente les dejas de lado y dices, no me sirven, lo hago yo. Gracias por dejarme expresarme este primer día. Abrazo.